El tapón del Darién, considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, es un territorio donde miles de migrantes se ven obligados a enfrentar estafas, secuestros, robos, agresión sexual y desapariciones. Sin embargo, sorprendentemente, mientras estas tragedias ocurren a diario, muchas ONGs y organizaciones de derechos humanos parecen desviar la atención de estos graves riesgos, centrando sus críticas en las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Panamá en su frontera. ¿Por qué este organismo de derechos humanos y ONGs no se hacen eco a nivel mundial sobre los grandes riesgos de esa ruta, especialmente para mujeres y niños? ¿Por qué estos organismos no distribuyen material educativo y una amplia difusión en las redes sociales sobre los peligros reales? Y de ese modo advertir que el Darién no es una ruta segura. En este episodio, profundizaremos en el reciente cuestionamiento por parte de derechos humanos hacia Colombia y Panamá. Te daremos un pantallazo sobre la seguridad y ayuda que ofrece el gobierno colombiano a los migrantes antes de ingresar a la selva. Te detallaremos las razones que llevó al gobierno de Panamá a implementar medidas de seguridad. Y finalmente, los resultados que han tenido. ¿Estás preparado? Comencemos. El pasado 3 de abril de 2024, fue publicado el informe del Observatorio de Derechos Humanos, donde expone las graves deficiencias en la protección y asistencia de migrantes que cruzan el tapón del Darién, señalando que tanto Colombia como Panamá no han respondido adecuadamente ante la magnitud de esta crisis humanitaria. Más de 500,000 de personas atravesaron esta peligrosa ruta en 2023, incluyendo un número significativo de menores no acompañados. El informe critica la falta de medidas para prevenir crímenes y abusos, en especial, los casos de violencia sexual, que en su mayoría, no son investigados ni castigados. El informe también destaca que las condiciones de acceso a servicios básicos, como alimentación, agua potable y atención médica, son insuficientes, tanto para los migrantes como para las comunidades locales. Además, la falta de coordinación entre ambos gobiernos y la presencia de grupos criminales como el Clan del Golfo agravan la situación, dejando a los migrantes vulnerables ante extorsiones y violencia. Pero dime algo, además de hacer un reporte, ¿qué apoyo ofrecen estos organismos? Interesante pregunta. El Observatorio de Derechos Humanos recomienda una cooperación más estrecha entre Colombia y Panamá, junto con el apoyo de agencias internacionales y gobiernos regionales. Entre las soluciones propuestas están la mejora en la investigación de abusos, el fortalecimiento de la capacidad forense y el establecimiento de mecanismos conjuntos para el rescate de personas desaparecidas en la selva. Finalmente, se enfatiza la necesidad de políticas migratorias más inclusivas en la región, que protejan los derechos de los migrantes y que eviten que más personas arriesguen sus vidas cruzando el Darién. Por su parte, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas del Observatorio de Derechos Humanos, señaló que sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje. Colombia y Panamá pueden y deben hacer más para proteger esos derechos, así como los de las comunidades locales que han sufrido años de abandono estatal. Los investigadores de este organismo, el Observatorio de Derechos Humanos, confirmaron que el gobierno panameño aplica una estrategia de flujo controlado o flujo humanitario que parece centrada en restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica en lugar de atender sus necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio. Además, los investigadores identificaron que Colombia carece de una estrategia clara para garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién. La escasa presencia estatal en la región deja a estas personas en manos del Clan del Golfo, un grupo armado, fuertemente involucrado en narcotráfico, que controla el flujo de migrantes y solicitantes de asilo y se beneficia de su desesperación y vulnerabilidad. Increíble. Este reporte tiene fuertes cuestionamientos para ambos países. Es correcto. Veamos qué están haciendo los países involucrados. Empecemos con Colombia. Al iniciar el cruce del Darién desde el lado colombiano, deberás pagar por cruzar la selva más peligrosa del mundo, llamada también el infierno del Darién, donde muchos que la han cruzado opinan que Dios no existe en esa parte del mundo, que Dios se olvidó de ella, y que permite que ocurran cosas tan humillantes en esa travesía, que dejan huella en la psique de quien la cruza.
Indiferentemente de si Dios se olvidó o no de ese lugar, lo cierto es que deberás pagar por ingresar. Y que te puede costar la vida. Colombia no te deja pasar gratis. No es un pasaje de vacaciones lo que tienes que pagar por tu vida. Por la vida de tu esposa, y la vida de tus hijos. Cada hijo tuyo cuesta, y el precio a pagar es el más alto. Más adelante, te detallamos el por qué las mujeres y niños valen el doble en términos de precios. ¿Me estás diciendo que tengo que pagar por ingresar a la selva sin garantías de que llegue vivo al lado panameño? Exactamente, más claro no puede ser. Todos los migrantes con ruta al Darién desde Colombia deben llegar a Turbo, y luego, a Necoclí, municipios del departamento de Antioquia, y que desde el momento que llegan a estos municipios, todas las personas están a merced del cartel del Clan del Golfo. Sí, escuchaste bien, al ingresar a esa región de Colombia, estás bajo el control total del cartel. Su ruta continúa cruzando el Golfo de Urabá, y luego llegará a Candí o Capurganá, que son municipios del departamento del Chocó. Estos serán los últimos poblados, que verán del lado colombiano, y que todos, son controlados por el Clan del Golfo. Es decir, que todo comercio, habitante, y migrantes, en esas zonas, son vigilados por dicho cartel. Los migrantes en Necoclí, deberán pagar una lancha que tiene un costo que va, desde los $100 a los $350 por persona, para que los lleve al municipio de Acandí, o Capurganá, departamento del Chocó. Existen embarcaciones, que si llevas mucho equipaje, te harán un cobro extra, que va desde los $10 adicionales, dependiendo de la cantidad de mochilas que lleves. Debes tener mucho cuidado a quien le compras el ticket para la lancha, porque hay personas que se dedican al fraude, haciéndose pasar por vendedores de ticket de lanchas, y el migrante queda estafado. Si las personas no cuentan con el suficiente dinero para continuar, deberán contactar a sus familiares, para que les colaboren con dinero para que ellos puedan continuar. Los menos afortunados, se quedan varados a orillas del malecón en Necoclí. Duermen al aire libre en pequeñas carpas, se dedican a vender artículos para completar el dinero, y continuar. Después de casi 2 horas, los migrantes llegan a Capurganá, donde son abordados por varias personas, ofreciendo paquetes para el cruce de la selva. Allí, también se debe tener cuidado, porque los estafadores están al acecho de la mayoría de las personas. Es decir, que no todos los que ofrecen ese servicio, son honestos. Y mucho menos confiables. Luego, líderes de la comunidad, reúnen a los migrantes en una sola zona, en un espacio como albergue temporal, para darles instrucciones de cómo cruzar la selva. Es justo allí, en ese lugar, que tienes que pagar para entrar a la selva. Ese pago o cuota por cruzar el Darién, es conocida como vacuna. El líder del lugar, les hace saber a todas las personas, que deben pagar esa cuota para que puedan entrar a la selva. De lo contrario, no pueden continuar. Esa vacuna tiene un costo mínimo de $300 a $1,500 por persona, dependiendo de la ruta que elijas. Al pagarlo, te colocan un cintillo, o banda de color en la mano. Esa es la prueba de que pagaste la cuota, para cruzar la selva. Es importante aclarar, que los precios varían según la ruta que se elija. El costo estará determinado, por cantidad de días que tome la ruta. Por ejemplo, una de las rutas más económicas, toma de 10 a 12 días caminando. Otra, toma 8 días, otra 5 días, y otra 3 días. Esta última, es una de las más caras, porque su travesía en lancha, es mayor, y solo caminan 3 días. Dentro de ellas, está la conocida ruta VIP. Pero igual está el peligro, porque la travesía la hacen bordeando las costas en horas nocturnas para evitar a la policía fronteriza. Pero estas embarcaciones, se encuentran con fuertes lluvias y vientos, que alteran las mareas. Dando como resultado, el naufragio de las embarcaciones con pérdidas casi totales, de vidas humanas. Mientras que las de 8 a 5 días, son las más concurridas. ¿Qué pasa si no llevas el cintillo, porque no pagaste la vacuna? Si no pagas, e ingresas a la selva, cuando seas interceptado por los miembros del cartel, dentro de la selva, serás separado del grupo, y tendrás que pagar o buscar cómo pagar. Ese pago es sí, o sí. Si no tienes el dinero para pagar, lo cobrarán con tu esposa. O si llevas a tu hija menor, ella será quien pagará el cintillo. De lo contrario, no hay garantías de que los dejen vivos. Lo aterrador en este punto de la ruta, es que allí no hay autoridad a quien reportar el hecho. Todo ese dinero que pagan los migrantes, no es cobrado por funcionarios del gobierno colombiano, sino que ya estás bajo los negocios del Clan del Golfo. Existen figuras locales del gobierno, como alcaldes, o representantes,
pero no tienen apoyo directo del gobierno, como para hacer cumplir la ley y la justicia. Allí las autoridades del gobierno no tienen voz. Espera un momento, en toda esta zona, los migrantes están desprotegidos, ¿y no cuentan con la seguridad fronteriza del gobierno colombiano? Tristemente, es así. Es por eso, que minutos atrás te hice saber, que esto nadie lo publica, nadie lo cuenta. El Clan del Golfo es el dueño, y lo controlan todo. Toda la zona del Urabá, Necoclí y Capurganá está completamente al mando del Clan del Golfo. Para que tengas una mejor idea, allí no se mueve una hoja, sin que ellos lo sepan. No cae una bolsa de basura al piso, sin ellos saber su contenido. Y nadie vende o compra una botella de agua, sin que el Clan del Golfo hayan intervenido en esa transacción. Ahora bien, si no cuentas con el dinero suficiente, entras en el juego de intimidación y de la extorsión por parte del cartel, donde podrás pasar tú y tu familia, pero a cambio, deberás cargar droga desde Colombia hasta la frontera panameña. También suele pasar que llegan grupos de varones de 7 a 12 personas y son abordados por este cartel, aunque tengan el dinero para pagar. Les hacen la propuesta de cargar droga, sin tener opción a elegir. Porque son intimidados, y no hay vuelta atrás. Todo esto sin contarles, que cuando vas con tu esposa, o llevas niños, y en especial niñas, o señoritas, estas son tomadas, y usadas, para diversos fines despreciables, y tristes. Es lo más arriesgado, y es donde se aprovechan las pandillas. Aparte del pago de la vacuna, tienes que pagar tu guía, que tiene un costo de $100 a $200. Y solo te llevará hasta el límite de la frontera colombo-panameña. Mientras que un gran número de guías que pertenecen al cartel, llevan a los migrantes hasta cierto punto de la selva. No los acompañan a la línea fronteriza. Abandonan a las personas, en medio de la selva. En esa misma línea, hay mochileros, o personas que se ofrecen a cargar a tu hijo, o cargar tu equipaje, y el precio dependerá del tamaño de la mochila. La verdad es que nadie está a salvo de ser estafado, así como muchos tienen la suerte de encontrarse con alguien honesto, mientras a otros los despojan de su dinero y de sus pertenencias. Con todos estos detalles de terror, prefiero seguir luchando en mi país. Concuerdo contigo, pero no te muevas, porque aún hay más. Solo para que tengas una idea en cifras de cuánto se gana el cartel con la migración descontrolada, aquí te detallo la información. El Clan del Golfo reclama como mínimo el 20% de impuesto a los guías y comunidades que conducen a los migrantes a través del Darién. La estimación es que los miembros de esta organización reciben $125 por cada migrante. De ser correcto ese cálculo, verificamos que el año pasado transitaron más de 520,000 personas, lo cual, el Clan del Golfo obtuvo $65 millones, solo por el tránsito de cada migrante. A esta organización se le conoce como el Urabá colombiano, una organización criminal involucrada fuertemente en el narcotráfico, conocida como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitán de Colombia. Esta organización ejerce un control prácticamente hegemónico. Ese grupo regula las rutas que se pueden utilizar para el movimiento de migrantes. Extorsiona a todas las personas que se benefician del flujo migratorio, tanto a los guías que ayudan a las personas a cruzar la selva, como a las personas que alquilan habitaciones o que venden alimentos en esa región colombiana. El Clan del Golfo es el que impone las reglas, el que establece las normas de conducta en esta zona, y el que se asegura de hacer cumplir esas normas a través de amenazas y hechos de violencia. Los residentes locales han dejado de lado sus medios de subsistencia tradicionales para atender a los migrantes. Detrás de ellos, acecha el grupo criminal más grande de Colombia, los gaitanistas, quienes dominan el narcotráfico y otros negocios en la zona. Los gaitanistas dirigen un próspero comercio de cocaína a lo largo del Pacífico, afianzado en el Darién por los empleos y servicios que ofrece. El grupo garantiza el cumplimiento de sus órdenes, imponiendo disciplina, mientras se apodera de una parte de las ganancias del negocio de la migración. Dicen que no tolera la violencia en contra de los migrantes. El Clan del Golfo, una de las agrupaciones involucradas en el conflicto armado en Colombia, no solo se dedica al narcotráfico y el secuestro, sino que ha logrado instrumentalizar a las diásporas migrantes que buscan cruzar el Darién en su ruta hacia Estados Unidos, utilizando intermediarios conocidos como coyotes. El Observatorio de Derechos Humanos ha revelado detalles sobre su modus operandi. Transportan lanchas con cocaína, en paralelo a las que llevan migrantes. Cuando la Armada intenta interceptarlas, arrojan a los migrantes al mar para escapar, señaló la organización.
Toda esta mafia mantiene una estructura tipo mercadeo, donde motivan a las personas en redes sociales a promocionar travesías llenas de adrenalina por el Darién. Las promociones suelen decir cosas como cruces extremos por el tapón del Darién y guías hacia Estados Unidos, cruzando el Darién en solo 3 días. Pero jamás les cuentan el aterrador final del cruce del Darién. He quedado sin palabras. En definitivo, es un gran negociado que llevan a cabo del lado colombiano. Lastimosamente, es así. Allí se encargan de exprimirle hasta el último dólar a los migrantes. Juan Papie, subdirector para las Américas del Observatorio de Derechos Humanos, añadió que el Clan del Golfo incluso obliga a los migrantes a transportar cocaína u otros productos ilícitos a través de la frontera. Este pronunciamiento del organismo de derechos humanos coincide con un preocupante aumento del índice de secuestros en Colombia, el cual ha registrado un incremento casi del 90% en el 2023, siendo los departamentos de Arauca y Antioquia los más afectados. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, se reportaron 241 secuestros ese año, y las autoridades atribuyen estos crímenes a bandas delincuenciales comunes y a grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Expertos sugieren que este aumento podría estar relacionado con el cese al fuego propuesto bajo la iniciativa de paz total del gobierno de Gustavo Petro, lo que ha resultado en una reducción de las acciones de la fuerza pública contra estas organizaciones criminales. Me siento con una terrible decepción de ver cómo utilizan a los migrantes. Pues claro, no hay palabras para describir tal cosa. A continuación, presentamos las opiniones de autoridades locales colombianas sobre la postura del presidente de Panamá respecto a la implementación de un control migratorio seguro, que en su momento se interpretó como un posible cierre del Darién. En una entrevista telefónica con un medio colombiano, Guillermo José Cardona, alcalde del municipio de Necoclí, Antioquia, expresó su profunda preocupación por la medida adoptada por el gobierno panameño. Cardona advirtió que un eventual cierre del Darién podría provocar un estancamiento de migrantes en Necoclí, lo que supondría costos adicionales y problemas operativos que afectarían el funcionamiento normal del municipio, tal y como ocurrió durante la pandemia. No obstante, confirmó que pese a esta situación, el flujo migratorio continuaba de manera constante, con entre 300 y 400 personas embarcando diariamente rumbo al Darién. El alcalde también lamentó la ausencia de un plan de acción por parte del gobierno de Gustavo Petro, destacando que hasta la fecha no había recibido apoyo financiero ni asistencia del gobierno nacional para enfrentar la crisis migratoria. Advirtió que si se interrumpiera el tránsito de migrantes, la situación en Necoclí se agravaría considerablemente. Aunque se están habilitando espacios temporales para albergar migrantes, hizo un llamado urgente a las autoridades para obtener recursos que permitan ofrecer asistencia médica y alimentaria adecuada. Necoclí se ha convertido en un punto crítico en la ruta migratoria, ya que cuenta con una base náutica, desde la cual los migrantes se embarcan hacia el Darién. En sintonía con esta preocupación, Emilio Pertús, representante legal de las comunidades negras de Acandí y la zona norte, señaló que los migrantes no son turistas, sino personas que necesitan apoyo y asistencia humanitaria urgente. Pertús subrayó la importancia de brindar ayuda a quienes se ven obligados a cruzar la peligrosa selva en busca de mejores oportunidades. El alcalde de Acandí, Chocó, también manifestó su inquietud por las decisiones adoptadas por Panamá, advirtiendo que un cierre definitivo del Darién podría desencadenar un caos humanitario en su municipio, agravando la acumulación de migrantes sin opciones de continuar su travesía. En este contexto, Juan Carlos Viloria, representante de la comunidad venezolana en Barranquilla, compartió su perspectiva en una entrevista con un medio de Bogotá. Viloria enfatizó que un cierre total del Darién facilitaría el crecimiento de mafias dedicadas al tráfico de migrantes y a la trata de personas. Criticó las decisiones unilaterales de los gobiernos, centradas en intereses nacionales, y subrayó la importancia de adoptar un enfoque regional que considere la magnitud de la crisis migratoria. Viloria también criticó la imposición de restricciones, como el endurecimiento de los mecanismos de regularización, la exigencia de visas, el cierre de fronteras y su militarización. En su opinión, estas medidas no solo no resolverán la crisis, sino que podrían empeorarla. Finalmente, denunció que muchos líderes políticos, especialmente aquellos cercanos a la izquierda, minimizan o ignoran la crisis humanitaria, política, económica y social que ha afectado a Venezuela por más de 2 décadas, prefiriendo ocultar la gravedad de la situación.
La verdad, es muy perturbador ver cómo un gobierno colombiano está a merced del cartel. Es frustrante, y comprendo tu angustia. Pero no pienses en cambiar el video, porque ahora te llevaré a vivir la experiencia del lado panameño. Te mostraré en detalle que sí hay personas que se preocupan por los demás. El pasado 1 de julio, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en su discurso de ascensión, tomó con firmeza y mucha urgencia una de las promesas de campaña, como lo fue el cierre del tapón del Darién. Dejó muy en claro que se iniciaría con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos. Mulino también expresó que el Darién es una extensión de tierra boscosa de 5.000 kilómetros cuadrados y que se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes desde Sudamérica, donde tratan de llegar a Estados Unidos y Alaska. En el 2023, se registró un récord de más de 520.000 migrantes que cruzaron el Darién. En ese sentido, el presidente de Panamá indicó que ejecutar el plan de repatriación es doloroso, pero Panamá no puede seguir soportando económicamente la ola de migrantes. Hay un costo humano y de seguridad nacional que no tiene precio y que no se está tomando en cuenta. Con muchas limitaciones, Panamá logra llevar un control de todas las personas que cruzan el Darién. Pero sin un pasaporte o sin un documento que identifique a esa persona, no hay cómo validar quién es en realidad ese individuo que está llegando a Panamá. A su vez, Mulino confirmó que la medida adoptada no es cerrar el Darién, como si se tratase de colocar un muro en toda su extensión, sino que a raíz de todo lo que les ocurre a los inmigrantes en esa travesía selvática, el presidente Mulino optó por regularizar el tránsito migratorio. Tener un flujo de migrantes controlado, donde se les pueda identificar su identidad y donde se pueda brindar asistencia médica de forma correcta, así como tener mayor atención a los niños que llegan solos, porque no siempre están en compañía de sus principales cuidadores o familiares, ya que se desconoce la ubicación de sus padres, es sumamente importante. Por otra parte, no es lo mismo atender una ola de inmigrantes de 1.500 a 2.000 por día, que atender 100 personas al día. Personas que en su mayoría, llegan sin una documentación que los identifique, que indique de dónde vienen, y con quién vienen, o si los menores que traen, en realidad les pertenecen. No contar con un documento de identificación, complica el trabajo de las autoridades de seguridad, de migración, y de salud. Muchos llegan sin sus pasaportes porque lo perdieron, se los robaron, es falso, o simplemente, viajan sin una identificación. Pero es que en todos los países te piden pasaporte. Efectivamente, y es justamente una de las razones por las que el gobierno de Mulino tomó medidas más enérgicas en su frontera. Tiene que garantizar la seguridad a la población migrante y a los habitantes. Las autoridades panameñas han cerrado varias trochas que son utilizadas como ruta para cruzar la selva del Darién y han dejado abierta solo una ruta, para que sea esa la única ruta que utilicen los migrantes. El motivo es que si se permite tener varias trochas disponibles, estas son utilizadas por los paramilitares, coyotes o pandillas para engañar a las personas, adentrándolos en lugares más peligrosos y complicados de caminar, para perderlos y robarles o abandonarlos a la suerte. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoce que es dura la decisión, pero que hay que poner un orden. No puede permitir que todo el mundo ingrese a Panamá como si fuese tierra de nadie. En ese sentido, dio ejemplo de que ninguna persona puede ingresar a otro país sin su identificación, como lo es el pasaporte. Cada país tiene sus políticas y regulaciones migratorias, y lo único que está pidiendo es que los demás países involucrados se unan a la causa para poder brindar a las personas una migración controlada y segura. En esa misma línea, en una entrevista al ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, confirmó que efectivamente no se trata de un cierre total de la frontera, sino de una acción para reducir el número de migrantes transitando irregularmente por esa peligrosa ruta. De 5 rutas comunes de travesía por el Darién, solo se deja una abierta, como paso humanitario establecido, que comprende, desde Cañas Blancas, pasando por el río Turquesa, por Bajo Chiquito, hasta Lajas Blancas. El gobierno de Panamá ha dejado muy claro que esta medida no es la solución definitiva al problema, pero lo que se busca es garantizar la seguridad de la población migrante, y la de los propios habitantes de los poblados, en esas zonas. A lo largo de ese trayecto, los migrantes se encontrarán con las autoridades de seguridad fronteriza de Panamá, quienes se encargan de brindar seguridad a quienes por allí transiten. Con esta nueva iniciativa implementada, el gobierno de Panamá busca garantizar la seguridad de cada migrante,
desde el momento que ingrese a suelo panameño. El propósito principal es evitar que los coyotes y pandillas estén llevando a las personas por cualquier lugar de la selva, como si se tratase de una película de terror de supervivencia. ¿Qué noticia más alentadora me has dado? Panamá le está brindando seguridad a los migrantes. Sí, y apenas es el comienzo. Aún hay más. Al llegar los migrantes a Lajas Blancas, se encontrarán con el albergue temporal, donde tendrán asistencia médica por parte del Ministerio de Salud del Gobierno de Panamá, y de organismos internacionales, como la Cruz Roja, UNICEF y ACNUR, quienes brindan apoyo a los inmigrantes. Y lo más importante, se les brinda seguridad desde el momento que llegan al primer poblado indígena en Cañas Blancas, para que no sean objeto de atraco por ninguna pandilla selvática. Por su parte, el gobierno de Panamá se comprometió a cumplir todos los acuerdos y convenios internacionales sobre los derechos de los inmigrantes, y de aquellos en condición de refugiados. También añadió que no permitirá que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente al país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Panamá no puede seguir financiando el costo económico, ya que al país le cuesta como mínimo unos $100 millones al año. Ahora veamos cómo se gestiona el flujo controlado en el Darién. Los inmigrantes al salir de la selva se encuentran con las estaciones de recepción, donde se reciben a los migrantes, se les brinda agua, salud y alimentación gratuita para 1000 migrantes por día. Esto comprende desayuno, almuerzo y cena. Hay habilitado un albergue temporal para embarazadas y niños, para que puedan pasar la noche. Espacios para que las personas puedan bañarse y descansar, para que repongan sus energías. Y si los migrantes por algún motivo no pueden continuar su tránsito, se quedan en el campamento hasta que se resuelva su inconveniente. Es justamente toda esa logística lo que representa un costo, y Panamá gastó más de $100 millones por los servicios básicos que se ofrecen en el albergue temporal. Para implementar el proyecto de flujo controlado desde el Darién, los presidentes de Costa Rica y Panamá alcanzaron un acuerdo bilateral para gestionar el tránsito seguro de migrantes. Como parte del protocolo, se recopilan los datos biométricos de los migrantes, además de proporcionarles asistencia médica y alimentación, en un albergue temporal, ubicado en el Darién. Desde allí, 30 autobuses diarios, con un costo de $60 por persona, transportan a los migrantes hasta la frontera con Costa Rica, garantizando un paso ágil entre ambos países, gracias a la información compartida entre las autoridades migratorias. Estos autobuses son inspeccionados en puntos estratégicos, para asegurar que la totalidad de los migrantes que partieron desde el Darién, arriben de manera segura a Costa Rica. Al llegar, los migrantes son recibidos en un albergue temporal, donde se les brinda alimentación, facilidades para el aseo, y un espacio de descanso. Tras reponerse, pueden continuar su ruta hacia Nicaragua, el siguiente destino en su travesía migratoria. Vaya, increíble. Definitivamente, la mejor parte de la historia está al final. ¡Qué buena noticia! Bien por Panamá, por darle la mano a toda esa multitud. Sin duda alguna. Es un gran trabajo el que está realizando el gobierno de Panamá. Además, debemos mostrarte qué resultados está teniendo las medidas adoptadas por el presidente Mulino. Cabe destacar que el férreo trabajo que vienen ejecutando los estamentos de seguridad de Panamá, así como también los funcionarios de migración, que ayudados con la tecnología biométrica y las unidades especializadas en perfilamiento criminal, han logrado identificar a casi 200 personas en lo que va del año, que representaban un alto riesgo y amenaza, no solo para Panamá, sino también para todo el hemisferio. Del grupo de personas identificadas, unos corresponden a personas con nexos terroristas, que están requeridos por la Interpol, y la gran mayoría mantienen antecedentes criminales en diferentes países, como es el caso de un colombiano, que había cometido delitos sexuales en Estados Unidos, y estaba intentando ingresar nuevamente al flujo migratorio. Las primeras deportaciones fueron de un grupo de 30 colombianos, con estatus migratorio irregular, y posterior a ello, 30 ecuatorianos. 9 de ellos eran de alto perfil, vinculados a casos de homicidio, narcotráfico, asociación ilícita, delincuencia organizada, microtráfico y pandillerismo. La deportación más reciente fue la de 130 migrantes ilegales a la India. Gracias a la firma del Acuerdo de las Naciones de Panamá y Estados Unidos, se ha logrado devolver a migrantes que atraviesan el Darién, y que son requeridos por la justicia en otros países. Con este pacto, los migrantes que ingresen de manera irregular serán repatriados, y aquellos que tienen antecedentes penales serán deportados.
Este convenio implica un apoyo estadounidense valorado en $6 millones. Adicional, se dio con el desmantelamiento de un campamento clandestino en la selva del Darién, en la peligrosa frontera entre Colombia y Panamá. Dicho campamento estaba constituido por más de 55 chozas, las cuales estaban equipadas con botes, plantas eléctricas, neveras, víveres y tecnología avanzada para Internet, como antenas satelitales Starlink. Se presume que este era utilizado para facilitar las actividades ilícitas en la región. Allí en ese campamento, se ofrecían servicios de manera ilegal y actividades delincuenciales conexas, como prostitución, venta de droga y extorsión a los migrantes irregulares. Este hallazgo fue llevado a cabo con la participación de agentes del Senafront y autoridades del Ministerio Público de la República de Panamá. Dicho campamento estaba situado fuera de la ruta migratoria habitual, y la misma era promovida por el grupo criminal del Clan del Golfo. Este tipo de sitios son réplicas de lo que hace el Clan del Golfo en Colombia. El mes pasado, las unidades fronterizas destruyeron 30 puntos improvisados, tipo campamento básico. Según reportes de la Autoridad de Seguridad Fronteriza de Panamá, Senafront, hasta agosto de 2024, se ha registrado una notable disminución del 81% en el flujo de migrantes a través de la selva del Darién, en comparación con el mismo mes de 2023. Esta reducción responde a diversos factores, entre los que destacan las elecciones en Venezuela y las políticas migratorias de Ecuador y Colombia. Además, la temporada de lluvias ha contribuido a la baja en el número de migrantes. Sin embargo, un aspecto clave ha sido la implementación del plan de canalización del gobierno panameño, que dirige a los migrantes por rutas controladas, minimizando su exposición al crimen organizado. Es importante destacar que Panamá ha registrado la llegada de 231.000 personas provenientes de la selva del Darién en 2024. De este total, 153.577 son de nacionalidad venezolana, 14.598 ecuatoriana, 14.674 colombiana y 12.065 de China. Se estima que habrá una reducción de un 38% de tránsito de migrantes en 2024, comparado con el 2023, por cómo se están desarrollando los temas políticos en Venezuela. Definitivamente, no comprendo por qué los derechos humanos señalan a Panamá, si ellos deben proteger su territorio de todo ese grupo armado de Colombia. Estás en lo cierto. Y es justo por esa razón que te hemos presentado las dos caras de la moneda. Recientemente, tras varias conversaciones entre los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá, suscribieron una declaración conjunta para acordar acciones en materia de protección de población migrante, lucha contra el crimen transfronterizo y desarrollo integral en las fronteras. Reafirman su compromiso con una gestión coordinada y humanitaria de la migración irregular. Para terminar, concluimos que la crisis migratoria en el Darién evidencia la falta de coordinación internacional y las insuficientes medidas de seguridad en los países involucrados. Colombia ha sido fuertemente criticada por el Observatorio de Derechos Humanos por no garantizar la seguridad de los migrantes en su territorio, permitiendo que grupos criminales, como el Clan del Golfo, exploten y extorsionen a quienes cruzan la peligrosa selva, generando millones de dólares mensualmente. A pesar de las críticas de organismos de derechos humanos, Panamá ha mostrado un esfuerzo significativo al implementar un sistema de control migratorio que brinda asistencia humanitaria por medio de asistencia médica, alimentos, agua, un lugar para descansar y logística, aunque no siempre reconocido por organismos internacionales. Acciones que reflejan el compromiso por parte de Panamá para ofrecer una respuesta humanitaria a una crisis sin precedentes. El país ha asumido una responsabilidad que debería ser compartida a nivel regional y global, ya que la magnitud de la situación migratoria supera las capacidades de un solo gobierno. A pesar de los desafíos, Panamá continúa haciendo todo lo posible por brindar asistencia, proteger la vida de los migrantes y garantizar su paso seguro, incluso cuando este esfuerzo no recibe el reconocimiento que merece. Por otra parte, es crucial que los organismos internacionales, como el Observatorio de Derechos Humanos y las ONGs, redoblen sus esfuerzos para advertir sobre los peligros que conlleva cruzar la selva del Darién, especialmente para mujeres y niños. A través de campañas globales en medios de comunicación y redes sociales, se debe crear una conciencia urgente sobre los riesgos de violencia, secuestro y desaparición a los que los migrantes están expuestos. La presencia de estas organizaciones en puntos clave como Necoclí, Acandí y Capurganá, del lado colombiano, distribuyendo información detallada y accesible,
podría salvar vidas. Al disuadir a los migrantes de tomar esta peligrosa ruta, muchos que han logrado atravesar el Darién expresan que, de haber sido conscientes de los riesgos, no habrían arriesgado su vida, ni la de sus seres queridos. Es vital que este mensaje llegue a todos, con el fin de preservar la vida y evitar más tragedias en esta crisis humanitaria. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que la comunidad internacional debe exigirle a Colombia que garantice seguridad a los migrantes? ¿Sería prudente pensar que el Clan del Golfo tiene al gobierno de Petro bajo su control porque no tiene presencia policial en la zona fronteriza? ¿Crees que las críticas del Observatorio de Derechos Humanos hacia Panamá son justificadas? ¿O que no valoran el esfuerzo que el país viene realizando? Te espero en el próximo video. Hasta luego.